Y bueno, qué rico que puedas estar en esta mañana. Hoy quiero hablarte acerca de lo que Dios espera de nuestra vida desde el momento en que nosotros entregamos nuestra vida a Cristo. De una u otra manera, nuestra vida en el Señor, nuestro caminar, nuestro trasegar está suscrito a un proceso de santificación, de renovación, de cambio, donde nosotros simplemente debemos rendirnos intencionalmente para que Dios pueda completar verdaderamente su obra en nosotros. ¿Por qué le digo esto? Porque Pablo dice a través de carta a los Filipenses que aquel que comenzó la buena obra en nosotros es fiel y justo para perfeccionarla, y no solo la perfecciona, sino que lo termina. Esta mañana nuestro hermano Fernando Trujillo, él trae una reflexión con respecto a lo que es verdaderamente vivir nosotros dándole el primer lugar. Pero quiero aterrizar lo que Dios nos quería decir, porque él dijo, finalizando la reflexión antes de orar, que muchos creyentes toman el proceso de purificación, de santificación, y lo acomodan a su manera y hace que lo veamos solo como una justificación, cuando realmente el proceso es una vida de renovación, de cambio, de santificación intencional de cada uno de nosotros. Por eso Pablo es enfático y dice, carta a los Romanos capítulo 12, que nosotros debemos ser intencionales en ofrecer nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, para poder comprobar la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. ¿A qué te va a llevar esto? ¿A qué te llevo esto? Que tú, comprobando la voluntad de Dios, te vas a mantener allí y no te va a permitir que tú tengas un espíritu superior a otros, sino que en ti se geste un corazón humilde. ¿Por qué te digo esto? Porque hoy vengo a hablarte acerca de eso, cómo tú y yo debemos vaciarnos antes de ser llenos. El título es vacío. Y bueno, voy a enlazar con lo que Pipe nos enseñaba la semana anterior, y él utilizó el libro Los Evangelios de Lucas capítulo 10 verso 38, y nos mostró Dios a través de él 3 escenas de una mujer llamada María de Betania. En la primera escena Dios nos enseñó cómo ella vació su corazón y se postró a los pies del Señor Jesús para recibir revelación, porque esto luego lo llevaría a ella, que ya habiendo escuchado la verdad, ella nuevamente se postraría a los pies del Señor Jesús y acudir a ¿qué? A su ayuda para que pudiese ser levantado, en este caso su hermano. Pero me encanta porque esto es muy profundo. Esto lo llevó a un tercer vaciamiento, y es que ella entendió, después de conocerlo, después de estar a los pies del maestro, recibe la palabra, luego va a él en un momento de crisis en su vida, pero ahora está adorando con todo su corazón. Quiero que mire, porque ahora voy a aterrizarlo a lo que Dios quiere enseñarnos en esta mañana, y le pido que pueda estar apercibido, ¿sabes? Porque si tú y yo permitimos que la persona del Espíritu Santo hable a nuestra vida, vamos a comprender verdaderamente lo que dijo en este caso mi Jesús, o Mateo capítulo 9, donde el propio Señor Jesús dijo que el vino nuevo no se puede echar en odres, recipientes viejos. ¿Por qué? Porque esto es contundente, no se puede, porque va a causar daño si hay fisuras en tu vida, si hay cosas en tu vida, porque el vino nuevo de una u otra manera representa la vida de Dios. Pero dice Pablo que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo lo vivo en la fe del Hijo de Dios, aquel que me amó y dio su vida. ¿Para qué? Para salvarte. Pero resulta que con esa salvación viene algo que está implícito, está inmerso en la vida del creyente, y es que podamos abrir nuestro corazón a ese proceso de dependencia, de consagración, y esto te va a llevar a que tu verdaderamente tu vida cada día se mantenga en un proceso de ensanchamiento, de crecimiento, de renovación, de purificación. Eso es consagración, que tú y yo cada día podemos vivir lo que es tener vidas consagradas desde el poder de la gracia. Estoy introduciendo de una manera muy diferente esta mañana, porque debo ser contundente a lo que Dios quiere decirnos hoy. La religión no produce nada, la tradición no produce nada, hacer obras no produce absolutamente nada. Tú puedes servir, tú puedes ofrendar, puedes venir acá sin tu vida estar impregnada verdaderamente del amor de Dios, del poder del Espíritu Santo. Por eso es que muchas veces no crecemos, por eso es que muchas veces no nos ensanchamos. ¿Por qué? Porque no le hemos dado cabida a que la vida de Dios verdaderamente impregne cada rincón de nuestro ser.
Así que Dios jamás llena algo que ya está lleno. Si tú prestaste esa atención, esto te lo dije en una de las primeras enseñanzas. Te dije que Dios jamás va a llenar algo que está sucio, que no se ha vaciado. Pero ¿sabe qué es lo hermoso? Que tú y yo debemos mantenernos en un proceso de vaciamiento cotidiano. ¿Cuántos se bañaron hoy? ¿Cuántos se bañaron hoy? Porque no todos están levantando las manos. Levanten las manos. ¿Cuántos se bañaron hoy? Te huele rico, George huele rico. Así que Dios jamás llena algo que está todavía con cosas, suciedad. El principio es claro y profundo. La verdad es muy profunda. Él nunca va a derramar su gloria donde hay cositas, suciedad. ¿Qué hay? ¿Qué hay? En los tiempos de Jesús, el vino nuevo seguía fermentándose. Por tal motivo, necesitaba un odre flexible capaz de expandirse. ¿Por qué? Porque de lo contrario, ¿me ayudas con la imagen? Ahí está, se iba a reventar. Ahí hay dos odres. Esto es lo que espera que nosotros seamos en Cristo. Ese odre que se mantiene lleno. Porque si te quedaste en esta condición, te detuviste en tu proceso de crecimiento, de formación, o sea, no estás habilitado dentro de lo que tu vida está llevando a cabo, no porque Dios no pueda hacerlo, no, somos nosotros quienes nos detenemos, somos cada uno de nosotros quienes simplemente hacemos un pare. Hoy te digo en esta mañana de parte de Dios que si tú entiendes que tu vida en el Señor es una carrera donde tú tienes que proseguir independientemente de los obstáculos, las adversidades, sean momentos buenos o malos, crisis de escasez, de enfermedad, tú tendrás que levantarte, entender que hay una meta donde Cristo ya venció, pero la carrera es tuya, el proceso es tuyo, iglesia. Así que esta ilustración no solo enseña una verdad cultural, sino una realidad espiritual que sigue vigente. La iglesia de hoy quiere vino nuevo, quiere vino del Espíritu, pero muchas veces intentan contener en ese vino, ese poder en corazones endurecidos, mentes cerradas, vidas que no se han rendido por completo a Dios. Quieren la manifestación del poder de Dios sin pasar por el proceso del vaciamiento. Pero el reino del Dios no opera con parches, no opera con remiendos. Le decía el servicio de esta mañana que mi abuelita, doña Rosa, ella tenía algo en particular, y ella es que cogía toda la ropa vieja que le regalaban, la de los hijos, nietos, y comenzaba a cortar lo que estaba bueno, y luego hacía como especie de unas sábanas, y eran muy coloridas, o sea, y ella cogía eso y remendaba. Pues quiero decirte que Dios no hace eso, mi amado. Dios cambia tu naturaleza, cambia toda tu porquería, lo que tú eras, y ahora vacía su vida, su gloria, su poder dentro de ti. Oh, Señor. Ahora, Cristo no busca solo creyentes activos. No, Señor. Cristo quiere corazones rendidos. Así que vaciarse no es perder, sino prepararnos para recibir algo mayor. Cuando tú te rindes a Dios, estás preparando tu corazón para una nueva temporada, para una nueva cosecha, para recibir algo más glorioso que le pertenece solo a Él. Ahora, vamos con lo primero. Lo primero es, el reino comienza con ruptura, no con ajustes. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Aquí hay nueva creación, nuevas vidas, nuevos creyentes. El problema es que algunos están caminando o viviendo nuestra vida en el Señor Jesús con la mano puesta en el arado y mirando hacia atrás. Escucha bien, porque tú solo tienes que vivir con tu perspectiva de reino, mentalidad de reino. Los hijos de Dios estamos llamados a avanzar, a no detenernos, porque tú y yo somos de los que avanzamos para salvación de nuestras almas, no para perdición de las mismas. Cuando tu mirada no está enfocada en Cristo, que fue el problema del pueblo de Dios, que miraba hacia atrás, anhelaba su pasado, quiero decirte que es tu maldito pasado, tu porquería, tu inmundicia, y tú debes repudiarlo. Debe darte asco lo que tú hacías ahora, porque ahora tienes la vida de Dios. Dios no ha hecho remiendos en tu vida. Dios ha vertido su vida, su poder, su naturaleza dentro de ti. Así que es tu justificación. ¿Cómo llegas ante Dios? ¿Coges el proceso como una justificación o verdaderamente aun cuando le fallas te arrepientes?
Mateo 9, la parte A, verso 16. Nadie remienda un vestido con un retazo de tela. Quiero decirte que esos vestidos, y mi abuelita hacía hasta pantalones, camisas. Era la camisa el color, no sé, George, allá en tu tierra en Cartagena, pero a mí me puso unas pantalonetas que eran todas coloridas. Y con lo que me arropaba iba de la mano. Así que nuestro Señor Jesús pronuncia estas palabras como una denuncia frontal contra personas que vivían una religión cómoda pero estéril. Los fariseos ayunaban, oraban, guardaban tradiciones, oiga, pero sus corazones estaban aferrados a la cultura y a la tradición. Necesitas vaciarte. ¿Qué has estado arrastrando hasta hoy? Dime, ¿qué es? ¿Qué es? Porque la palabra de Dios es contundente. La palabra dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea, ¿qué hay en tu vida? ¿Qué tienes guardadito ahí? ¿Hay suciedad? O sea, falta de perdón, raíces de amargura, odio, resentimiento. Te sientes incapaz, que yo no puedo. Si te fallaron, mi amado, tienes que levantarte, tienes que sacudirte, tienes que abrir tu corazón al perdón y avanzar, porque hasta que tú y yo no saquemos todo de nuestra vida, no vamos a poder avanzar. Y Dios desea que avancemos. Por esta razón el Señor Jesús deja claro que en el reino de Dios, escucha, nuestra vida no se acomoda. Los principios no se negocian. Dios no acepta corazones endurecidos por la costumbre. Dios exige ruptura. Dios exige muerte al yo. Dios exige muerte al viejo hombre. Dios exige que verdaderamente podamos vivir para Él. ¡Wow! No quiero adelantarme porque lo que te traigo después de esto te voy a matar lo poco que te quede en el nombre de Jesús. Pero tú y yo debemos cargar un certificado de fusión. ¿Sabe qué es un certificado de fusión? Es cuando una persona se produce un deceso y eso tiene una escala de muerte, 5 mínimo. Una persona nunca la certifican bajo una causa, tienen que llevar algo más complementario. Y si el médico no sabe, hace una necropsia donde hace disección al cuerpo. Quiero decirte que tú y yo estábamos muertos y ese certificado de fusión tienes que mostrárselo al diablo cuando venga con sus mentiras, cuando venga con sus engaños. Le digas, mira, yo estaba muerto y ahora estoy vivo, porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que Mateo no es una metáfora inocente, es una advertencia intencional. Todo aquel que intenta vivir su vida en Dios o se acomoda, se revienta, porque se revienta. ¿En serio? Y puede traer cosas catastróficas para tu vida. En el contexto judío, un vestido viejo ya había pasado por procesos de encogimiento, ya estaba deteriorado. Así que colocar un remiendo nuevo, aún sin tratar, pues esto iba a provocar una tensión mayor, como puedes ver ahí en la imagen. Y el Señor Jesús, o el verbo que el Señor Jesús está utilizando es: no se puede. Tú no puedes volver atrás. El problema es que algunos deciden volver atrás. Cuando Hebreos 10:38 dice que tú y yo debemos ser de los que avanzamos para salvación, no de los que retroceden, es porque algunos vuelven a esa vieja vida. Así que el Señor Jesús está confrontando la mentalidad religiosa que busca mejorar el viejo. Escucha, Dios, ¿qué necesita matar Dios en esta mañana? Y tú que me estás escuchando allí, ¿qué necesita extirpar Dios? ¿Qué tumor tienes allí que lo has estado apechichando ahí? ¿Sabe que yo trabajé en el sector de la salud y habían personas que habían que hacerle cirugía y ellos preferían quedarse con el tumor? Ay, porque es que eso es mi carita o este cuerpecito. El diablo va a traer cosas a tu vida. Pero el Señor Jesucristo es contundente. Él exige una nueva naturaleza. Así que no se trata de mejorar hábitos, se trata de crucificar, matar la carne, echar toda la carne al asador. Decía a la iglesia esta mañana que hoy no quería levantarme, la verdad no quería levantarme, que quería que hubiera otro José Lara a las 4 de la mañana. Estaba agotado por el piso, pero tenía un compromiso con los hombres y gracias a Dios que eso me lo regaló la persona del Espíritu Santo, porque créalas que del resto yo no me levanto. Eso es morir a la carne. Eso es darle tú el primer lugar a Cristo verdaderamente. El problema es que nos gustan las bendiciones, nos gusta lo bueno, pero no queremos pagar el precio, mi amado, y tienes que pagar el precio.
Ezequiel 36:26, el Señor o Dios le dijo a su pueblo: les quitaré ese corazón de piedra y les daré un nuevo corazón en el cual vertiré mi espíritu, le daré sentimientos y emociones y deseos nuevos. Hay una versión que dice ese terco corazón, y la palabra de Dios dice que tú y yo éramos tan tercos como el mulo. Hola. Así que hizo Dios, le remendó el corazón. El pueblo estaba viviendo en idolatría, en pecado, en falsedad, y a causa de eso Jerusalén fue llevado cautivo. ¿Sabes qué hace Dios en medio de su amor, de su bondad y de su gracia? Él cumple su palabra porque Él es fiel a su palabra y a sus principios. Él la había establecido y nosotros vivimos por eso nosotros honramos a Israel, porque a pesar de su terquedad es la niña de sus ojos. Y si cumplió el propósito en la antigüedad, quiero decirte que es el mismo Dios. ¿Por qué? Porque Dios está hablando al pueblo de Israel que había caído en idolatría, desobediencia, dureza espiritual. Por causa de ellos, de eso fueron llevados al exilio. Así que el capítulo 36 es una promesa de restauración. No porque Israel lo mereciera, porque tú y yo lo único que merecíamos era decretos de muerte. Así que Dios no promete reparar el corazón, no, Él dice: les voy a quitar, arrancar ese corazón. Y quiero decirte que hay un hombre que en la antigüedad comprendió esto, y fue Jeremías. Jeremías tiene una conversación con Dios. A mí me encanta llamarlo con la persona del Espíritu Santo, porque yo veo a la persona del Espíritu Santo de principio a fin, tan solo que ahora vemos la Trinidad. Pero él le dice: ay, yo soy el chiquito, o sea, yo soy el más pequeño. Se estaba viendo en su humanidad. Pero él le dice: hey, Jeremías, ¿sabe qué, mi hermanazo, hijo mío? Yo te he escogido desde antes de la fundación del mundo para que arranques, destruyes y derribes, y luego plantes y edifiques. Para eso te ha escogido Dios, mi George. O sea, todo lo que Dios te ha dado es para que su gloria se manifieste a través de tu vida. La pregunta es si tú y yo estamos viviendo con todo lo que Dios nos ha dado para que la gloria de Dios se manifiesta en nuestra vida, iglesia. Dios nos promete, escucha, transformación interior, no solo un cambio de conducta externa o de religión. Pablo en 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí las cosas viejas pasaron todas, algunas. Muy bien, avancemos. El término griego implica algo nuevo totalmente, escúchalo bien, en naturaleza, no en apariencia. ¿Sabe que los ojos de Dios recorren toda la tierra? Y ante Él no hay absolutamente nada oculto. Para que comprendas esto primero, quiero que por un instante, imagínate un edificio enorme, pero viejo, con cimientos dañados. Te pregunto, ¿ese edificio necesita pintura si está todo caído? ¿Qué hay que hacer? Hay que demolerlo. ¿Cierto que sí? Bueno, pintarlo puede hacerlo ver mejor por fuera, pero tarde o temprano vamos a caer, o el edificio va a caer. Bueno, muchos creyentes quieren vivir con el mismo carácter, las mismas prioridades, el mismo orgullo, solo que ahora utilizamos un lenguaje cristiano, evangélico. Dios te bendiga, mi hermano. Y andamos con la Biblia debajo del brazo. Me ha escuchado decir que yo renegué de Dios y no quería saber nada de Dios, porque yo de niño vi hombres con la Biblia debajo del brazo el domingo. Pero entre semana este pechito vendía leche. Y resulta que cuando yo entraba a las casas de varios de esos hombres, me daba cuenta la realidad de sus vidas. Había uno en particular. Ese hombre le daba unas golpizas a su esposa. La cogía con un rejo. ¿Sabe qué es un rejo? Un pedazo de cuerda. Dios, yo quería ser grande para aprenderlo. ¿Sabes que no se trata de lo que hay externamente? Se trata de lo que tú y yo alimentamos cada día. Cuidadito me coja alguno maltratando a su esposa aquí. Lo segundo,
El vino del Espíritu solo permanece en corazones vaciados y flexibles. Escúchalo bien. El vino del Espíritu solo permanece en corazones vaciados y flexibles. Ni tampoco se echa vino nuevo en recipientes de cuero viejo. A lo largo de la historia bíblica, Dios nunca ha tenido problemas en derramar su poder. El verdadero desafío siempre ha sido en encontrar corazones dispuestos. Nuestro Señor Jesús nos revela una verdad profunda que debe confrontarnos en esta mañana. Lo nuevo de Dios no puede habitar, y tú que me estás escuchando, en estructuras viejas. Así que no se trata de la falta de vino, sino de la condición del recipiente. La pregunta a continuación es, ¿qué tipo de recipiente somos cada uno de nosotros? Porque antes de hablar de consagración, antes de hablar de avivamiento, antes de hablar de fuego, antes de hablar de poder, antes de hablar de propósito, antes de hablar de gloria, debemos hacernos la siguiente pregunta que Dios me hizo a mí y yo ahora se la voy a transmitir a usted. Y la pregunta es, ¿verdaderamente estamos vacíos para ser llenos? Si estás vacío, si verdaderamente nos hemos vaciado, porque el vino nuevo se fermenta y produce gases. Así que el odre, si era viejo, no era flexible, pero si era nuevo, podía expandirse. El odre viejo endurecido por el tiempo se rompía. Así que el Señor Jesús es contundente en esta mañana en decirnos que no se trata del vino, sino del recipiente. ¿Quieres más ensanchamiento? ¿Quieres ver más la gloria de Dios? Porque hoy te traigo la respuesta. Porque si no estamos viendo respuesta a nuestras oraciones, si la vida de Dios no es manifestada a través de la nuestra, es porque aún hay cositas en nuestra vida. Ahora, hoy el Espíritu Santo sigue derramándose, pero muchos no pueden sostener su obra por sus corazones. ¿Por qué? Hay corazones rígidos, llenos de orgullo, llenos de control, llenos de ego, llenos de religión, llenos de tradición, llenos de ego. Bien. ¿Y sabes qué es lo peor? Lo más triste, corazones que están resistiéndose al cambio. Oh Dios. Históricamente, el odre simbolizaba la vida misma del creyente. Así que cuando el cuero envejecía, perdía su elasticidad. De la misma manera, cuando el corazón del hombre se endurece por la rutina espiritual. Pastor, ven acá, pero si Dios me dio un corazón nuevo, ¿cómo así que el corazón se endurece? Bueno, el escritor de Proverbios dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Así que cuando nosotros no estamos verdaderamente conectados a la fuente, llegará un momento en que vamos a vivir y andar sin haber experimentado una comunión con Dios. Ahora, el problema no es la ausencia de Dios, sino la resistencia del hombre y peor aún de los hijos de Dios. Salmo 51, verso 17, David, después de haber pecado, dijo lo siguiente. Dijo, el corazón contrito y humillado, ¿no desprecias tú, oh Dios? Este salmo fue escrito por el rey David después de haber pecado gravemente en adulterio contra Betsabé y haber hecho matar a su general más fiel. Así que cuando el profeta Natán lo confrontó, David no se justificó. David no se justificó. David no hizo lo que dijo Adán, es que la mujer que me diste, no. David reconoció su pecado contra Dios. Así que este salmo no es una oración, es una oración de arrepentimiento genuino, sincero, no una excusa. ¿Sabes? Que a nosotros nos gusta llegar con justificaciones donde Dios. Cuando lo que hay que decir es, Señor, la verdad, metí la descaminar. Y llama el pecado con nombre propio. No es solo sentirse mal por las consecuencias. Si no vas a ser un Judas. Qué pena, pero Judas estaba con los 12, pero no era de ellos, dijo en este caso Pedro.
Tú necesitas ser un Pedrito mejor, sea un Pedrito. Yo me distingo con Pedro. Se le salió el chuki, dígale, bueno, se me salió. Airaos, pero no pequéis. Ojo, que con esto no le estoy dando ahora licencia para que vaya y haga. No, no. Este versículo nos enseña 4 cositas. Lo primero, lo que Dios valora es un corazón arrepentido y humillado que llega a su presencia. Lo segundo, el perdón está disponible para todos aquellos que verdaderamente buscamos ser limpios en medio de nuestro pecado o de que le fallamos. Lo tercero, ningún pecado es demasiado grande cuando hay un corazón humilde y se acerca a Dios. Y lo cuarto, Dios siempre recibe al que viene con un corazón rendido y contrito, no solo para limpiarlo, sino para llenarlo nuevamente. Ahora, para que comprendas esto, segundo, me parece hermoso esto. El mismo fuego que endurece el barro, ¿qué hace con el oro? Lo vuelve líquido. Yo quiero que mire porque esto es muy importante. El mismo fuego que endurece el barro, ¿alguien vio cómo se hacen los bloques? Eso tiene un proceso. A mí me enseñaron a trabajar desde niño. Yo no soy como el hijo de Dairo que le tocó una mejor vida, no. Eso cuesta trabajo. Así que me tocaba sacar la arena del río. Después de sacar la arena del río había que colarla. Después había que echar pala con cemento. Después había que meterlo en el molde y eso después pasa el fuego. El fuego endurece. Pero para Dios, para que las personas procesen el oro, lo que yo tengo acá, ¿qué debe pasar? Por el fuego. Y el oro se vuelve, ¿qué? Líquido. Me encanta en Mompox, conozca Mompox, se vuelve una hebra. Hay que pasar el oro por el fuego para probar su calidad, su valor y luego es formado. Preste la atención a esto. Porque el punto no es el fuego, el punto es el recipiente, el material. ¿Qué tipo de material estamos siendo? No podemos pedir consagración y corazones avivados si no estamos dispuestos a ser procesados. La llenura del Espíritu antes está precedida por el vaciamiento. Pablo dijo en Filipenses 2:7 referente al Señor Jesús: Cristo se despojó a sí mismo. Así que Cristo mismo nos modela el principio del reino. Primero me vacío, saco toda suciedad, toda inmundicia para luego poder ser lleno. Escuche, porque no se trata de ser lleno una vez y ya se va a dar cuenta al final, sino que se trata de mantenernos llenos. Ahora, esto nos lleva a lo tercero, y lo tercero y último es: el vaciamiento precede a la gloria. Dios llena solo lo que se rinde por completo. Mateo 9:17, la parte C dice: más bien, el vino nuevo se echa en recipientes de cuero nuevo. Quiero que preste atención al final. Y así ambos se conservan. ¿Está viendo la clave? ¿Quién conserva? El Espíritu Santo. Por eso dijo Él que no nos dejaría solos, que enviaría al Espíritu Santo de Dios, que nos fortalecería. Por eso leí Efesios capítulo 1, que el Espíritu nos daría sabiduría y revelación. Ahora, el énfasis final de Jesús no es solo el vino nuevo, sino la condición del recipiente. La conservación del vino depende totalmente de la transformación del odre. Dios no derrama su gloria donde se está compitiendo con otras cosas, con otros tronos. La llenura es el resultado de una vida que ha sido rendida, consagrada entera y completamente a Dios. Así que nuestro Señor Jesús, en Mateo capítulo 9, verso 17, está siendo claro y contundente. Lo nuevo no se puede vaciar. Vidas que aún guardan cositas escondidas allí que Dios ha estado mostrando, que Dios ha estado develando, pero hemos seguido en nuestra terquedad y no hemos querido rendir nuestro corazón. Así que el problema no es el vino, vuelvo otra vez, el problema es el recipiente. El año anterior, en el mes que les estuve compartiendo una serie de enseñanzas que hablaban de santidad, le puse como ejemplo que ¿cuántos tienen caneca de basura en casa?
Mi esposa había comprado una caneca enorme de basura y la verdad yo detestaba esa caneca porque era más grande. Al ser más grande, pues no se podía sacar con más facilidad, pesaba más y había que dejar más días. Así que yo qué hice, deseché esa caneca y compré, es que ni siquiera compré, un día pinté el apartamento y tenía un balde y lo cogí y ahí le puse la bolsa, porque era más pequeña. Pero ¿qué hago? Generalmente, te voy a confesar algo, a mí no me gusta sacar la basura, pero casi siempre me toca a mí. Pero yo no solo saco la basura, yo cojo y limpio esa caneca, la lavo, es más, le echo barzol, le echo cloros. Bueno, ¿qué te quiero decir con esto? Nosotros, ¿cuántos se bañaron hoy? Les pregunto otra vez. Ah, bueno. No, mi amor, cierto, tú te bañaste, tú siempre vienes aquí reluciente y te amo. Pero cada día hay que ir a bañarnos. La palabra, la presencia de Dios. Porque lo contrario, a veces vamos a tener mal olor. Quiero que mires algo. Es allí donde cada uno de nosotros entra en un proceso de vaciamiento, ¿sabe? Esto nos habla de un proceso interno donde el ser humano renuncia al control, al orgullo, a las viejas mentalidades y a los afectos, esos deseos desordenados. Dios no llena un corazón que aún está ocupado por otras cosas o por otros tronos. El ego, la autosuficiencia, el amor al dinero, el pecado oculto, incluso una vida falsa de religión sin una obediencia genuina. Mis amados, donde Dios no gobierna por completo, Él no va a manifestar su gloria y su plenitud. La palabra de Dios dice que Él hace llover sobre buenos y sobre malos, y eso aplica para todos. Pero los hijos de Dios, Él en su iglesia hoy ha determinado un carisma, un favor, una gracia totalmente diferente. Y sabes que el rey Salomón, después de levantar templo al Señor en Segunda de Crónicas, Dios hace una advertencia, 7:14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren, y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Este versículo aparece después de que Salomón dedicara el templo al Señor. Dios se le aparece a Salomón de noche y le da una promesa sobre cómo él responderá de acuerdo a cómo su pueblo decida vivir para él. Así que el contexto muestra que Dios tiene un plan para su pueblo, pero también Dios establece condiciones para que ellos puedan recibir esa bendición. Así que la promesa, quiero decirte, está condicionada a la humillación, a la sanidad o la santidad, porque la sanidad viene después del quebranto. En resumen, el versículo es un llamado a rendirnos a humildad, en corazón humilde a Dios, en oración, en arrepentimiento y en una búsqueda genuina, con la promesa de que Dios perdona, restaura, y cuando estas condiciones verdaderamente se cumplan, porque hay cosas que Dios puede hacer y no las va a hacer, porque son responsabilidad nuestra, quiero decirte que podrá ser el odre nuevo. Ahora, el odre nuevo representa un corazón quebrantado, renovado, flexible, que está dispuesto a ser moldeado por Dios. Por eso Isaías se refirió a nuestra vida como que nosotros somos el barro en las manos del alfarero. ¿Y qué debe pasar con el barro para que el alfarero pueda hallar la horma? Tiene que humedecerlo, pero mientras que lo humedece tiene que ir sacando la suciedad. Bueno, eso es lo que Dios quiere de nosotros. No es solo un cambio externo, sino una transformación profunda del carácter nuestro y poder rendirnos entera y completamente a la voluntad de Dios. Quiero decirte, amada familia sin fronteras, Dios quiere verdaderamente habitar entera y completamente en ti. Pero ese espacio solo se le dará cuando muramos al yo. Referente a esto, el apóstol Pablo en Efesios 5:18 dijo, más bien sean llenos del Espíritu. Y Dios solo va a llenar algo que se ha vaciado completamente.
Por eso la llenura no es el resultado de un deseo emocional, de un momento, sino de un corazón que se ha rendido totalmente a Dios, de un corazón que vive sostenido por la gracia de Dios. Dios, antes de derramar su gloria, Él vacía el corazón. Dios, antes del saltar, Él humilla. Y Dios, antes de usar con poder, Él va a quebrantar y triturar cada una de nuestra vida para sacar lo mejor y la vida que verdaderamente debe reinar en nosotros. Ahora, un vaso lleno no puede recibir más agua mientras que está llena. Solo cuando se vacía puede ser lleno nuevamente. ¿Qué te quiero decir con esto? Último, mientras sigamos llenos de nosotros mismos, Dios va a seguir a la puerta esperando. El problema, el gran problema que yo le veo, es que nosotros no tenemos una eternidad en esta tierra. Nosotros tenemos una eternidad en el cielo si ya nos arrepentimos. Él responde solo a corazones rendidos, consagrados, es decir, corazones que no tienen agendas ocultas, corazones que tenemos vidas transparentes. Porque Dios no está buscando recipientes bonitos, ¿soy yo? No. Él está buscando recipientes que se rinden, que nos rendimos. Así que este mensaje de hoy no es una invitación para que tratemos de mejorar nuestra vida en el Señor. No. Es una invitación donde Dios nos está diciendo, muere al yo, muere a tus deseos, muere a tus pensamientos, muere a tus planes. Porque donde no hay vino nuevo, donde no hay odre nuevo, no puede haber vino nuevo. Donde no hay llenura sin vaciamiento, nunca podremos ver verdaderamente la gloria de Cristo. La pregunta no es si Dios quiere derramar su espíritu en nosotros. La pregunta es si verdaderamente cada uno de nosotros estamos dispuestos a vaciar toda nuestra vida, todas las áreas de nuestra vida. Porque cuando el hombre se rinde, Dios se manifiesta. Y cuando el recipiente verdaderamente es nuevo, el reino de Dios no solo se manifiesta, sino que permanece y vive para siempre. Voy a aterrizar la enseñanza en esta mañana con una ilustración muy práctica que nos va a servir para que tú y yo podamos comprender esta verdad. Y parece algo muy sencillo, pero quiero decirte que esto me ha confrontado mucho, ¿sabes? Porque nosotros a veces pretendemos tener cositas ocultas en nuestra vida, cuando verdaderamente Dios lo que está esperando de cada uno de nosotros es que podamos vaciarnos completamente. Porque hasta que tú y yo no nos vaciemos, gracias Julito, hasta que tú y yo no nos vaciemos completamente, no va a suceder absolutamente nada. De una u otra manera, esto es nuestra vida, escucha bien. Ahora en Cristo, limpio este vaso, yo me encargué esta semana mientras que estuve acá, no solo de lavar este vaso, sino de todos los que estaban allí. Porque no quería que hubiese absolutamente nada de mugreza. Esto es lo que de una u otra manera hace Cristo en nuestra vida. Escúchalo bien. Pero nos vaciamos. Debes vaciarte totalmente. Debes sacar cualquier cosa mínima, por pequeña que sea. Si no la sacas, si no la vacías, te va a hacer daño. ¿Quién nos sostiene? Dios. Porque Él es Dios quien nos sostiene. Ahora, no se trata solo de sostener, sino que cuando tú y yo nos vaciamos, ahora el Todopoderoso, la persona del Espíritu Santo, nos llena, nos llena, nos llena, nos sacia, nos inunda, nos restaura, nos purifica, nos santifica, nos consagra, nos aparta. ¿Y sabes qué es lo hermoso de Dios? Escucha, este es el estado en el cual tú y yo debemos permanecer en Dios. A mí se me va a acabar el agua. Pero el tema es que cuando tú estás conectado a la fuente, el agua nunca se va a acabar.
El río corre, el río corre, el río corre. ¿Y sabes qué es lo hermoso? Yo cada vez comprendo un poquito más lo que Dios quiere decirnos. Y es que viviendo vidas consagradas, estaremos llamados a dar, o podremos dar un mayor fruto, donde no solo somos llenos, sino que recibiremos. Pido, pastora, que beba. Y otros podrán beber de ti, producto de lo que Dios ha hecho en tu vida. Así que vacía tu vida. Te tienes que sacar tú en esta mañana. Y tú que me estás escuchando allí, varón. Tú que me estás escuchando allí. Porque hasta que no nos vaciemos, no vamos a poder ser llenos, mantenernos llenos. ¿Y qué cuántos le dicen a Dios en esta mañana? Señor, hoy me rindo a tus pies.